En el corazón de la Costa da Morte, Camariñas se ofrece al visitante como un lugar de culto para los enamorados del océano Atlántico, que se muestra en esta parte del litoral gallego con toda su belleza y bravura. Mientras los acantilados han asistido a algunos de los naufragios más sonados, sus playas de arena fina se han convertido en el refugio ideal para una jornada de sol y descanso. Entre los míticos y escarpados montes de la zona, la península de esta villa coruñesa de algo más de 7.000 habitantes se ha ido dibujando con el paso de los siglos en su vertiente marítima e interior. La ría que lleva su nombre es un lugar donde tanto el marinero como el viajero pueden encontrar un lugar para el sosiego. Ahí desemboca el Río Grande, donde el buen pescador de trucha podrá satisfacer su afición. La riqueza biológica de esta comarca, en la que podemos encontrar todo tipo de aves y una amplísima variedad de plantas y árboles, le otorga un atractivo añadido a esta singular parte del noroeste peninsular. Tan solo algunos picos de la Sierra de Penaforcada separan las dos partes de Camariñas, villa de clima cálido en los meses de verano por sus montes de abrigo, pero también frío y lluvioso en algunos momentos del año por estar expuesta a los fríos vientos del norte y noroeste. Las principales fuentes de sustento para los habitantes de la zona son el turismo, la pesca y el marisqueo. A su puerto, uno de los más importantes de la provincia, llegan cada día barcos cargados de pulpo, merluza, centolla, nécora o sardina. El cementerio de los ingleses nos recuerda el carácter salvaje del mar. Fuente inagotable de alimento, pero también de llanto y muerte para muchos marineros gallegos y náufragos de otras latitudes. Entre la Punta do Boi y la Punta da Cagada está este lugar de enterramiento donde se dio sepultura a algunas de las 245 víctimas de los 8 naufragios que allí tuvieron lugar. El hundimiento más famoso fue el del Serpent. Solo 3 marinos, Barton, Giul y Lesnie, arrastrados por la corriente y el oleaje hasta la playa de Trece, vivieron para contarlo. Pero el mar ha sido siempre un buen aliado para la zona, y prueba de ello son los homenajes y fiestas a la Virgen del Carmen. El primer domingo del mes de agosto, la patrona de los pescadores sale al mar en un barco del puerto de Camariñas. Allí, en la danza de los arcos y durante las plegarias le solicitan prosperidad para sus gentes y piedad con sus marineros. Todas las embarcaciones que salen al mar van engalanadas con guirnaldas y hacen sonar repetidas veces sus sirenas, recorriendo toda la ría en procesión detrás de la patrona. Al final, arrojan una corona de flores en memoria de todos aquellos que perdieron la vida faenando. La iglesia parroquial de San Xurxo de Camariñas tardó algo más de medio siglo en ser construida. Un emigrante mexicano ofreció dinero a título personal para que se levantase este templo, que fue finalizado en 1804. Aunque los materiales originales eran de sillería granítica, el paso del tiempo ha ido añadiendo a sus paredes algo de cemento y ladrillo para mantener firme esta iglesia de planta de cruz griega de una sola nave. Algunos visitantes anónimos en su día se convirtieron luego en personajes ilustres. Es el caso de Man el Alemán. Llegó a esta tierra por azar y decidió décadas más tarde que este era su lugar para desaparecer del mundo.
Durante sus años en Camelle, al otro lado de la comarca de Camariñas, creó un museo natural en las rocas que le dieron cobijo. Aquí encontramos sus recuerdos y los de aquellos que le fueron a visitar guiados por la curiosidad y el respeto a otra forma de vida más natural. Murió el Día de los Inocentes de 2002. Uno de los recorridos más placenteros y atractivos que podemos realizar nos lleva desde Arou a Cabo Vilán. A 5 kilómetros del centro de la villa está Faro Vilán, construido en 1854. Representa una luz fundamental para la navegación en estas aguas de la Costa da Morte. A pesar de elevar su posición inicial y de mejorar sus prestaciones, el desgraciado accidente del Serpent a finales del siglo XIX y otros naufragios en los años siguientes hicieron a los responsables marítimos nacionales replantearse el sistema de iluminación de este faro. En 1896 fue el primero de España en pasar de utilizar aceite a manejarse con energía eléctrica. Ahora, su haz de luz supera las 40 millas marinas, siendo uno de los más potentes del litoral español. Pero si hay algo verdaderamente representativo de Camariñas, esa es su artesanía del encaje de bolillos. La imagen de sus palilleras haciendo encajes en la calle es una de sus estampas más típicas y emblemáticas. Estos famosos paños, manteles, flecos o colchas datan del siglo XVI y, según la tradición, comenzaron a elaborarse gracias al fluido intercambio comercial con los puertos de Flandes. Esperar palillando a que sus hombres regresasen del mar ha pasado de ser una forma de entretenimiento a un reclamo para el turista. La longitud de los palillos va desde los 11 a los 15 centímetros y junto a ellos debe estar la almohada con sus cornas, la bolsa de alfileres, la cuira, la payeta, la bolsa del hilo y el picado. Son los instrumentos esenciales para comenzar a palillar. Gracias a la amabilidad de sus habitantes, al entorno y a su espléndida gastronomía, el día transcurre por las calles de Camariñas con la tranquilidad necesaria para que podamos disfrutar de nuestro tiempo libre. Paseando por el puerto, callejeando por el centro o disfrutando de las tapas y los vinos del país en cualquiera de los bares, nos sentiremos como uno más de la villa. Al atardecer, la puesta de sol. Otro reclamo paisajístico del lugar vuelve a mostrarnos la belleza de esta indómita costa en su máximo esplendor.